Muy buenos días, amigos televidentes. Con ustedes en contexto, la ausencia de Mónica, que se observa, ya es evidente. Tenemos a alguien que lo voy a presentar ahora. Y nada, es un placer estar con ustedes. Tenemos un invitado muy especial. Él es, bueno, el CV es larguísimo, pero lo voy a abreviar lo más posible. Él es socio gerente de Finhest Consulting, una firma especializada en asesoría financiera, valoración de empresas, inversiones, estudios técnicos sectoriales, entre otros. Posee una amplia experiencia en el sector bancario, tenemos ahí algo en común, él y yo, habiendo ocupado posiciones seniors en áreas de cumplimiento regulatorio, contaduría y finanzas. Esto es interesante porque en la banca el cumplimiento regulatorio, contaduría, se le ha dado muchísimo énfasis en las últimas 3 o 4 décadas. Posee un doctorado en Economía Política Internacional, magíster en Economía Aplicada y varias certificaciones de renombradas universidades europeas y norteamericanas. Y es docente, también un área que a mí me fascina y lo he hecho, docente en INTEC, Pucamaima, UAS, en tópicos de gestión bancaria, mercado financiero, gestión de riesgos, entre otros. Con nosotros y con ustedes, Leonardo Peroso. Complacido de estar aquí, Bill. Gracias por la invitación. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días a tu público televidente y a todos los jóvenes en el estudio. Qué pena que no ha venido Mónica, pero eso nos da la oportunidad de tener una conversación sobre lo que está pasando en el mundo y su impacto en la República Dominicana. Sí, es verdad. Lo que hacemos así, lo que hemos hecho tú y yo, que hacemos una reunión y un conversatorio de temas de interés, que es lo que está afectando nuestra sociedad y realmente el mundo en todos los aspectos. Sí. Así que nada, te dejo la palabra para que desarrolle el tema tú mismo. Vámonos por donde tú consideres, porque eres tú el invitado y eres tú el que hoy va a llevarlo. Bueno, sobre las perspectivas de crecimiento económico mundial, guerra e inflación, y así como sus proyecciones o perspectivas en el mercado internacional, en estos días han estado saliendo, han sido publicados una serie de informes, tanto el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, pero a finales de septiembre, en la última semana, también salió el informe de Consensus Forecast. Y ayer estuve leyendo un informe de la UNCTAD que contiene algunas notas sobre las perspectivas de crecimiento en América Latina. Entonces, respecto a las previsiones que vimos en el mes de enero, que se hacen por lo general para 2 años, el año corriente, enero-diciembre de 2022 y el 2023, el crecimiento, se han visto revisadas a la baja estas expectativas o perspectivas de crecimiento. Estos organismos internacionales, proveedores de información económica y financiera, apuntan a que no solamente en la segunda mitad del 2022 la economía mundial seguirá cediendo en términos de crecimiento, es decir, el crecimiento seguirá siendo débil, sino que indican que para el 2023 hay una progresiva desaceleración de la economía con un aumento de poco menos, estoy hablando de la economía mundial, del 3% para este año y en torno al 2.2% para el año 2023. En comparación con las proyecciones realizadas en el mes de enero, tenemos un factor nuevo que es, primero, la guerra, el estallido de la guerra o la invasión Rusia en Ucrania, pero hay información nueva y todos los modelos de pronóstico tienden a calibrarlos, a hacer que los estimadores se revisen a la baja, y es la anexión ya de 4 territorios ucranianos a Rusia. Entonces, aquí hay un factor que está diciéndole al mercado que el frenazo más el impacto en los costos de la energía y los transportes sigue aumentando. Pero también tenemos otros eventos, por ejemplo, en el seno de la Unión Europea,
que marcan hitos, ¿no? Un país como Italia, que era uno de los países que bajo la gestión del profesor Draghi iba muy bien, estaba creciendo por encima de la media europea, de repente, producto de la situación que ha desatado la guerra, ¿no? El encarecimiento de los precios, es decir, la inflación, pues ha habido un cambio en las preferencias de un gobierno, de una coalición, digamos, de centro-izquierda, hasta un gobierno de extrema derecha. Extrema derecha encabezado, o que está en proceso de formación, estaría listo. Sabes que es una república parlamentaria, entonces hay una serie de consultas, estaría listo para el mes de octubre, pero esto marca un hito, porque primero es el primer gobierno de centro-derecha, de derecha, neofascista, algunos dicen, después de la Segunda Guerra Mundial. Y todos sabemos cuál fue el rol de Italia en la Segunda Guerra Mundial, el único aliado en Europa de Alemania. Entonces, esto genera un poco de incertidumbre, si se quiere, pero esto para resaltar como punta de lanza que el impacto económico que tiene, el efecto que tiene la crisis económica, la situación económica, sobre todo el fenómeno inflacionario sobre la gente. O sea, sobre la gente que no está diariamente estudiando los agregados económicos, las relaciones entre tasas de interés, tipos de cambio, las políticas monetarias. La gente de a pie piensa con el estómago y con el bolsillo. Entonces, esto llama la atención si vemos, si trasladamos esa situación a nuestra región, a América Latina, donde con la victoria virtual, porque todavía debe irse a una segunda vuelta, a una segunda consulta, de Lula da Silva, en Brasil, por lo menos lleva la delantera, tiene cerca de un 48.5% respecto al presidente, que ronda un 43%. Entonces, vemos el caso de Brasil, vemos el caso de Colombia con el presidente Petro, pero también vemos el caso de Chile, como estuvimos comentando en algún momento tú y yo, con Boric. Hay cambios. O sea, la gente, el estómago y el bolsillo están produciendo cambios, de tal suerte que los bancos centrales, ¿verdad? Las políticas monetarias han sido revisadas y respecto a la pandemia, si se quiere, han cambiado la tendencia, ¿no? Estuvimos hasta mediados del año 2020, inicios en el caso de la Unión Europea y hasta el primer trimestre del año 2020 en un periodo de políticas monetarias expansivas, donde los tipos o las tasas de interés, en el caso de la Unión Europea, rondaban 0% y habían incluso tasas de referencia, tasas negativas. Y ya sabemos qué impacto tiene esto en la valoración de los activos de mercado. Tasas negativas en el caso de la Unión Europea y tasas para todavía el primer trimestre del año 2020, por supuesto, producto de esos paquetes o políticas de estímulo implementadas por las autoridades monetarias, por los bancos centrales, para tratar de reencauzar la economía, para tratar de estimular el consumo, para tratar de dinamizar la situación económica en torno a cero. Y luego tenemos, a partir del cierre prácticamente, la reapertura de las economías con el cierre de la pandemia o con el control, si se quiere, de la pandemia, una reversión de estas políticas monetarias expansivas. Entonces empieza un ciclo de contracción que ha llevado, en el caso de los Estados Unidos, estas tasas de referencia desde 0.5 y en poco más de 2 años ya tenemos tasas de referencia que rondan
la tasa de referencia la semana pasada pasa de 2.5 hasta 3.25. Sin embargo, si vemos el yield, la curva de rendimientos, tenemos un fenómeno, un evento que en los libros, en todos los libros de economía y finanzas, se denomina como curva invertida y que de alguna manera es una señal que anticipa tiempos un poco más difíciles que los actuales. De tal suerte, y esto lo estoy vinculando con todas las previsiones, que esta revisión a la baja que hacen Consensus Economic Forecast, Consensus Forecast, que hace The Economist, entre otros organismos, hace sentido y por tanto la reacción firme de los bancos centrales, no exento nuestro Banco Central, que acaba de aumentar por 9ª vez consecutiva la tasa de referencia, llevándola hasta 8.25. En el caso de los Estados Unidos vemos este 3.25, pero como te decía, volviendo ahí, el tema el hecho de tener una curva invertida nos dice que se espera que en el corto plazo, 6 meses, 1 año, 2 años, persistencia, firmeza de las autoridades monetarias por controlar la inflación. Mira, tú has dicho, bueno, has cubierto bastante, muchísimo. Hay varios fenómenos. Aquí se ha combinado la insatisfacción de muchos países con los gobernantes. Todos crearon una expectativa, muchos países que habían sido en América Latina, por ejemplo, y Europa posguerra, ¿no? El movimiento en Europa por Segunda Guerra Mundial es a la izquierda, ¿no? Porque Franco en España, Mussolini, Hitler eran totalmente derechistas y la Unión Soviética era una dictadura, aunque se llamara de izquierda. Entonces hubo un movimiento en Gran Bretaña, en Francia, hacia gobiernos socialistas. Italia es un caso interesante porque al final de la Segunda Guerra Mundial el Partido Comunista era el que más miembros tenía de toda Europa, era el Partido Italiano. No es que fueran comunistas, pero bueno, era una forma de ir en contra del gobierno fascista anterior, ¿no? Los pueblos se mueven por lo regular en esa ideología. En Europa la ideología es muy marcada, de derecha a izquierda, pero es centrista, ¿no? Más bien centrista. La sociedad ya establecida, por lo regular se busca el centro, ¿no? No hay esa polarización. Pero el movimiento en Italia, que también sucedió Suecia o Noruega, no, Suecia o Dinamarca, donde también recientemente ganó contra las expectativas el candidato de derecha. Es decir, hay varias cosas que influyen. La economía, por supuesto, es una. Cuando hay una crisis, hay un descontento adicional, entonces buscan ya una salida y por lo regular se va al opuesto. En Europa hay una tendencia hacia la derecha, mientras que en América Latina una tendencia hacia la izquierda, va contra el reloj. Pero lo que también se descubre es la división tan grande que hay en los países. Por lo regular es izquierda o derecha. Y cuando hay un cambio se van a los extremos, no pasan por el medio, van de un extremo a otro, que también conlleva políticas monetarias, políticas económicas divergentes, ¿no? No son necesariamente las mismas. La gente busca un cambio. Las consecuencias las vemos después, pero es un cambio. Estamos insatisfechos con lo que tenemos y queremos cambiarlo. Entonces, cualquiera que venga con un mensaje atractivo, porque Le Pen en Francia, que tú sabes bien que es también extrema derecha, estaba bastante cerca, ganó votos en el gobierno francés, en el Congreso. Es decir, hay ese movimiento. Cuando viene una crisis política como la que tenemos, porque partimos mismo de los Estados Unidos, la diferencia entre los republicanos y los demócratas es un 50-50, es casi mitad y mitad. Y eso crea una incertidumbre tremenda. Estados que están de la parte de Trump o derecha y el otro que está de la parte de los demócratas. Es decir, el mundo está muy dividido, muy incierto, buscando una mejoría a través del sistema político y evidentemente buscando una mejoría con la economía. Ese problema de insatisfacción con la democracia, de tal vez no haber cumplido con las expectativas que creó la democracia a partir de la Segunda Guerra Mundial, digamos, y en América Latina a partir de los cambios de los gobiernos dictatoriales a la democracia. Todo el mundo creía que esa era la panacea, ¿no? Pero había pueblos que no estaban preparados para una democracia donde se adquieren más responsabilidades que se tiene derecho. Tú tienes que hacer algo, ¿no? Entonces,
tenemos una situación donde ese descontento político, buscando cambio, se une a la incertidumbre y problema económico producido, como tú bien describiste, primero por el COVID, que fue una política expansionaria, la política monetaria, que después, al final, se vuelve una política acelerada de corte restrictivo. Es decir, no hay lo que mantiene la estabilidad social o la estabilidad económica de unos cambios graduales que se van insertando a medida que la economía o la sociedad lo pueda absorber. Sí. Se hizo por primera vez una política monetaria de mediano plazo, por lo regular tú sabes mejor que yo, que son corto plazo, que se maneja una política monetaria. Se crean 2 años de COVID, una expansión extraordinaria, y de buena primera empezamos a recortar, no solamente por hasta donde lo llevamos, con subsidios para mantener la sociedad funcionando, sino por la guerra que tú dijiste de Crimea con Rusia, que crea una incertidumbre adicional para todo el mundo. Así que yo creo que ese para mí es el problema actual. Vemos que la política monetaria restrictiva es necesaria. Sí, sí. El problema es que la tenemos que completar, sobre todo en el caso de Estados Unidos, que no se queda media, como ya ha sucedido antes. No es la más grave. Yo recuerdo en el año 80, 81, 82, que la tasa de referencia del Fed era 18.5, 18.6%, y el LIBOR 6 meses estaba al 20%. Y eso fue como resultado del impacto de la subida del petróleo en el 79, sí, ahí, el recorte y hizo eso. Sí, ahí hay una serie de eventos. Es multifactorial lo que lleva como resultado al escenario en los años 80 de tasas de referencia altísimas. Tú tienes en todos los años 70 guerra, conflicto en Medio Oriente, invasiones, ¿verdad? La guerra Irán-Irak, tienes la guerra de Yom Kippur, entre otros conflictos que ponen tensión a los países productores de petróleo, a los miembros de la OPEC. Pero por otro lado, tú tienes en los Estados Unidos una guerra, un conflicto en la guerra de Vietnam. Sí. Entonces, todo esto que genera déficits gubernamentales, pero también de parte comercial. Y todo esto, de alguna manera, fue impulsando los niveles paulatinos de endeudamiento a las políticas monetarias que procuran en ese escenario captar fondos. Sí. ¿Y cómo lo hacen? Estimulando a través de el único instrumento o el principal instrumento que se tiene de política monetaria, que son las tasas de interés. Eso influyó muchísimo, y en América Latina el endeudamiento con la banca. Por ejemplo, porque no había un mercado desarrollado, un mercado de valores, y los bancos, por el petrodólar que entró en la banca privada internacional, que fluyó muchísimo, miles de millones, se prestaron a esos países bajo el concepto de unos proyectos que tenía la garantía incondicional del Estado, pero que realmente lo que estamos financiando es la balanza de pago. Correcto. Tiene que Brasil, que importaba más de 1 millón de barriles de petróleo en aquella época, y tomando prestado en dólares para la represa de Itaipú, cuyas turbinas estaban financiadas por Hermes, porque eran de Siemens, y en fin, y era que movimiento de tierra, no sé qué, facilidad de extensiones de no sé cuánto, y era realmente eso llegó a un problema que creo, eso añadió a la crisis. Pero bueno, nos están haciendo señas, vamos a hacer unos segundos de pausa y volvemos con ustedes. Bien, estamos hablando sobre los impactos de las medidas de política monetaria en la economía y, por supuesto, en tiempos más recientes, el impacto que esa política monetaria durante el COVID fue necesaria para fines de salud y sociales de subsidio. Y luego, evidentemente, un recorte dramático como que estamos viviendo debido a una tasa de inflación producida precisamente por esa política expansiva monetaria que hubo que hacer.
Entonces, estamos en este proceso, pero tú bien decías en un momento dado que había comparaciones, que es bueno que la menciones. Colocándolo de alguna manera en cifras, podemos ver que como después de la caída histórica del PIB mundial durante el año 2020, como bien señalabas, producto de la pandemia, el crecimiento de la economía mundial, no de la economía dominicana, que algunos tildan que un efecto rebote, no, de la economía mundial. Y entonces, ¿qué? Fue un rebote también en el caso de la economía mundial. Pues bien, amén de cualquier polémica o manipulaciones mediáticas u opiniones, la economía mundial creció en un 5.7% en promedio. Nosotros crecimos por encima, la República Dominicana creció en el 2021 por encima de ese 5.7%. Este es un ritmo posterior a una recesión mundial más fuerte, el más fuerte en por lo menos 50 años. Sin embargo, esta trayectoria de crecimiento global proyectada durante 2021-2023, la corrección producto del cambio en la política monetaria, constituye la caída más pronunciada en el orden de 3.4% desde 1970. Hablábamos ahí, he querido reenganchar ahí porque hablábamos de los años 70, de la crisis del petróleo, cómo eso generó problemas no solamente del desbordamiento del government expenditure en los Estados Unidos, sino también de la balanza de pagos. Entonces quería hacer esta acotación. Sí. O sea, un crecimiento, el mayor en los últimos 50 años, rebote o no, de la economía mundial, 5.7%, e inmediatamente una corrección de 3.4% a la baja, es decir, un colapso, el mayor desde 1970. Exactamente. Esto es como que te digo yo, la tranquilidad antes de la tormenta, ¿no? Pero hubo un elemento muy importante ahí también que me viene a la mente. Con el movimiento del medio ambiente antes del COVID, se dejó de hacer inversiones fuertes en el sector petrolero en los Estados Unidos. El Franklin, por ejemplo, porque esas inversiones son a mediano o largo plazo. Este movimiento, antes del COVID, ya no había esas grandes inversiones que llevó a Estados Unidos a producir más de 12 millones de barriles diarios, aunque mantuvo el nivel, pero no había las inversiones que se requiere para sostener ese nivel al futuro, porque había presiones del uso de energía amigable al medio ambiente. Por otro lado, Rusia estaba abasteciendo Europa con gas natural, con petróleo, la OPEC, hasta el punto que la OPEC empezó a recortar también los precios. En fin, eso contribuyó. Ahora bien, cuando necesitamos petróleo, así como hay una subida que tú explicaste y una bajada de golpe, cuando surge el petróleo, en parte de Occidente y particularmente Estados Unidos se encuentra que no ha hecho las inversiones necesarias para poder aumentar de manera significativa. Y la OPEP en estos momentos, con una reunión de hoy, que precisamente van a decidir si esta vez cortan la producción, no hablan de aumentarla, sino que cortan la producción, y hay quien dice que pueden ser 200.000 barriles o pueden ser 500.000 barriles, porque la OPEP está convencida que el precio del barril ahora es bastante aceptable y debe estar por alrededor de los 90. Un cartel que controla un elemento que está incidiendo en la situación económica actual. Sí, correcto. En el día de ayer, el Brent se cotizaba en torno a los 84, 85 dólares el barril, mientras que el West Texas estaba en torno al 81 dólares. Sí. En cambio, experimentando una alza entre un 4.5 y un 5% respecto al cierre de la semana pasada. Esto precisamente anticipando ya el comunicado de la OPEC de que ellos entienden que es preciso un recorte de la producción para colocar el precio del barril de petróleo en torno a un precio de equilibrio de 90 dólares. Pero esto tiene implicaciones para las economías. De alguna manera, Bill, esto va a añadirse, como dicen los italianos, al caro boleto, o sea, al encarecimiento de la factura energética, de la producción,
al encarecimiento del costo de los transportes, que es precisamente lo que los bancos centrales han estado tratando de combatir, es decir, bajo el pilar de Inflation Target que tiene la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, la mayor parte de los países de la región y, por supuesto, nuestra República Dominicana, que tiene, y de eso me imagino que hablaremos más adelante, que tiene metas de inflación, y que estas alzas de la tasa de referencia, de la tasa de política monetaria, obedecen a que las autoridades monetarias procuran, ¿verdad?, mantener el poder de compra, haciendo converger esta inflación a su rango meta, que es en torno a 4%, más o menos un 1% de desviación. Sí. Todo esto, si me permite, Sí, hace que la vuelta, el regreso a los niveles de crecimiento económico de la economía mundial pre-pandemia se aleje un poco más de fecha de hoy, ¿no? sí, sí, totalmente de acuerdo. Y el banco, y en nuestro caso, en República Dominicana, tenemos que tener presente que nos fundamentamos en el dólar. Claro. Por consiguiente, el Banco Central fue el primer banco central que yo recuerde que subió la tasa de interés en noviembre del año pasado, o sea, casi hace 11 meses, cuando subió esa tasa de interés del 3 al 3,5, si mal no recuerdo, fue mucho antes que la Fed. La Fed se le critica que tardó en reaccionar, porque venía... Eso fue una de las críticas que se le hizo. Tenía que haber sido un poco más y hacerlo de una manera más pausada. Pero el Banco Central se anticipó porque tiene dos componentes. Y uno es el problema de la fuga de capital de aquí o el desinterés de invertir aquí. Sí. ¿Qué hizo entonces? La combinación para mí, que yo considero que fue muy acertada, teniendo una reserva líquida de los 14,000 y pico de millones de dólares y pudiendo controlar el valor del peso, puesto que no tiene valor fuera del territorio nacional, inteligentemente hizo un cambio radical al crawling peg de depreciación del peso, que es la depreciación gradual del 3,75, que eso ha sido la táctica del presente gobernador del Banco Central desde su primera etapa en el Banco Central, gestión. Y de hecho cambió y fortaleció el peso frente al dólar. Claro, eso tiene su parte negativa y su parte, pero eso que se calcula que son un 6-7% aproximadamente desde comienzo de este año, 5 o 6%, también ayudó a reducir el impacto de la inflación por los productos que nosotros importamos, empezando por el petróleo, del cual dependemos. Pero eso, por otro lado, las exportaciones nuestras, pues evidentemente sufren, y el sector que no ha sufrido mucho, pero que evidentemente tiene que tener cierto impacto, ha sido el turístico, porque obviamente los costos operativos en pesos se hacen más altos. Las inversiones extranjeras igual, porque las inversiones extranjeras registran esas inversiones en sus libros, normalmente la moneda del país, pero en este caso las inversiones de Barrick Gold y cosas por el estilo están en dólares. Del momento que tú debilites el dólar aquí, o fortalezca, mejor dicho, el peso, evidentemente esos valores en sus libros fuera muestran un descenso, muestran una pérdida. Cuando lo convierte. Y ese elemento fundamental, porque todo tiene su costo, en el fondo nos ayudó la política de fortalecer el peso. Pero evidentemente esas son políticas y medidas de corto, mediano plazo, porque evidentemente no son sostenibles. El Banco Central tiene ahora un diferencial de 5% entre su tasa de referencia y la tasa de referencia de la Fed. Ese 5% que aumentaron, yo pensé que iban a aumentar 25 puntos, no consideré que le van a dar 50, pero ya se anticipa que es muy probable que la Fed, de aquí a fin de año, la referencia sea 4,5, con un aumento de 75 en noviembre y un 50 después. Si nos fijamos, por ejemplo, en el Emerging Markets Bond Index, nos damos cuenta que ese risk prime de la República Dominicana ronda en torno a los 500 puntos básicos con respecto a la tasa de referencia del Tesoro de los Estados Unidos. Ahí se usa la tasa de los bonos a 10 años para
compararla con nuestras emisiones de Banco Central, o más bien con nuestras emisiones de Hacienda en los mercados internacionales. Por un lado, encarece el costo de la deuda, el servicio de la deuda, pero con estas medidas inteligentes, tú dices, de soltar el crawling peg, sí, y propiciar una apreciación ligera, ahí hay un efecto que de alguna manera compensa. Y no podemos, en el formular políticas monetarias, ¿verdad?, tomar en consideración el contexto, la realidad de la República Dominicana y el hecho de que casi un 70%, 67, 68% de nuestra deuda está denominada en moneda extranjera y por tanto es sensible al tipo de cambio. ¿Qué pasa? Hay que casar las condiciones nuestras, y esto se aplica a todos los países del mundo, ¿no? Hay que casar nuestras condiciones a las condiciones internacionales, el efecto de las condiciones internacionales. Fíjate bien que el dólar se ha fortalecido frente a todas las monedas. La libra esterlina estuvo casi a la par, ahora está en 1.11 ayer. El euro está por debajo de la par con el dólar americano, por 2 centavos. O sea que realmente ha habido una distorsión total de monedas que eran comparativamente más fuertes o de igualdad con el dólar, se han debilitado muchísimo. Y el problema es que se han debilitado cuando el gasto de los commodities, el costo de los commodities están altos, sí, porque los commodities se cotizan en dólares. Entonces, para nosotros, que fue precisamente el beneficio de la política de cambiar o apreciar, digamos, el peso en vez de devaluarlo, es lo contrario. Están sufriendo todos los países y los bancos centrales se ven obligados a tomar medidas de vender la posición dólar para fortalecer su moneda, porque ya se ha debilitado demasiado. Europa, con un euro por debajo de la par con el dólar, y tiene que importar petróleo en dólares, con un peso de petróleo alto y un dólar fuerte, el impacto es aquí. Es decir, tenemos que casar esas dos situaciones para el beneficio propio, pero son temporales porque no son sostenibles. No son sostenibles, efectivamente no son temporales. Pero lo que está sucediendo en el mercado cambiario internacional entre dólar y euro, esa apreciación del dólar con respecto al euro, de alguna manera obedece a la incertidumbre que toca en mayor medida a los países de la Unión Europea por el desabastecimiento de energía, de petróleo, de gas natural, el impacto que ha tenido, como hemos visto en los últimos reportes, en la producción en Alemania, en Italia, en Francia. Entonces, eso genera incertidumbre en los inversores. ¿Y sí, qué hacen? Se refugian, sustituyen dólares, claro, por inversiones en los Estados Unidos, claro, que por consiguiente genera una apreciación del dólar con respecto al euro en el mercado internacional. Aquí vamos, conforme lo que comentábamos, ¿no?, el abandono al crawling peg, aquí vamos en tendencia diferente, sí, por eso divergente, sí, es verdad, o con correlación negativa. Y si comparamos lo que está pasando con las monedas regionales, también nosotros exhibimos una cierta fortaleza. Sin embargo, si vemos los datos del turismo, nos damos cuenta que el turismo sigue creciendo, que crece de manera sostenida. Es decir que mira, hay un elemento que hay que tocar aquí. Sí, no cabe duda que tenemos esa medida, pero se fundamenta el endeudamiento. Y estamos llegando a un punto de endeudamiento, claro, muy delicado. Los Estados Unidos se pueden fundamentar en su endeudamiento. Japón es el país más endeudado, es como 240 del PIB, pero es en deuda mayormente interna. Y viven en una trampa de liquidez desde los años 80. Exactamente. Pero recuérdate que el Banco Central, Bill, hace política monetaria. O sea, debe haber una concertación entre la política monetaria y la política fiscal. Es decir, la política económica en su totalidad no puede descansar sobre las espaldas del Banco Central. Por supuesto. Entonces, por supuesto, por ahí de repente hay
otras políticas de estímulo, hay leyes de incentivo tributario que pudieran y que de hecho se están formulando, ¿no? Hay una ley 1221 para el incentivo a la inversión extranjera en las zonas deprimidas que sustituye la ley anterior de desarrollo fronterizo y que en esta ocasión concede o otorga a los inversionistas hasta 30 años con exenciones. Esto hay que revisarlo. Sí, hay que revisarlo, porque hay un costo inmediato, ¿no? Para un beneficio al futuro. Por ejemplo, vamos a ver el presupuesto de este año. Si mal no recuerdo, el presupuesto nacional le dedica, creo que son 40.000 millones a gastos de capital, mayormente en la instrucción de infraestructura en Santiago, del transporte público, el monorriel, cosas por el estilo. Y una gran parte, será como aproximadamente, si mal no recuerdo, como tal vez una cuarta parte de los 190.000 millones que van destinados a los subsidios. El subsidio es gasto. La inversión de capital que el gobierno se ha visto obligada, no es como crítica, se ha visto obligada por la situación de sostener que hemos salido beneficiados hasta cierto punto por encima de muchos países porque se ha mantenido una clase que aquí es bastante elevada, de unas condiciones que no llegan ni a la canasta familiar con el mínimo de ingresos que tiene, y eso se ha podido sostener de manera que hemos mantenido la estabilidad social, pero a un costo muy elevado. Es decir, ese gasto de este año, lo único que va a producir a mediano o largo plazo es los gastos de capital. Sí. Y eso va a ser dentro de 3 o 4 o 5 años. Pero había que hacerlo. El resto es de gasto. Ahora, fíjate bien el dilema para la tesorería, digamos, de Hacienda en la deuda externa. Hacienda este año, en febrero, que yo lo felicité, salieron al mercado por 3.500 millones, 2 emisiones, 3.000 millones de dólares. La tasa estaba relativamente baja, una creo que era a 5 y pico y la otra era al 6. Y era, en parte, ello no es para el presupuesto. Para el presupuesto se usó 2/3 partes. Correcto. Una tercera parte se queda para pagar bonos que se vencían, que se vencen este año y el que viene. El rollover. Rollover. Es decir, lo usan para rollover con un call de opción que tienen. Quiere decir que lo que están prestando, esa parte va destinada. ¿Cuál es el dilema? Que ahora, si tienen que hacerlo, porque eso ya es costumbre, en vez de tener, ¿qué te digo yo?, un sinking fund de reserva, lo que se hace es un call para poder refinanciar. Pero una medida inteligente es anticipar la tendencia alcista de las tasas, el encarecimiento en el costo de la deuda soberana en los mercados internacionales y anclarte a entre un 5 y un 6% a plazos más largos, extensión de plazos. Ahí está. Entonces, de alguna manera, eso evita que hoy vayamos a los mercados a pagar en torno a un 8%, 8.5% mínimo. Ahí está. Pero si sale, tienen que hacerlo. El problema es que va en alta. Entonces, los bonos actuales, el yield, ya tú sabes que muestra pérdida, obviamente. Tiene una prima, o sea, un descuento elevadísimo. Por supuesto, en comparación. En el mercado financiero local, la generalidad de los títulos se está transando a descuento, los de aval soberano, claro. Porque el incremento del yield hace que el valor presente de todos esos flujos descontados, ¿verdad?, con primas de riesgo, no es el cupón, sino el cupón descontado, cada uno de esos flujos, exacto, el rendimiento efectivo a valor presente disminuye, de tal suerte que hoy estamos por debajo del valor par desde la perspectiva financiera. Bueno, dependiendo de las estrategias, y ahí ya esto es, pero es otro renglón, pues tú podrías tener posición larga hoy y mantener y liquidar cuando los títulos vuelvan a valor par y generas una ganancia de capital. Pero voy a volver a eso, pero te voy a pedir disculpas porque me están haciendo señas para un break, pero volvemos a eso con la tasa de interés, porque es un tema interesante. El problema, por ejemplo, para nosotros, digamos, Hacienda en este caso, es que tiene que salir al mercado. Tiene que salir al mercado porque tenemos un déficit que sobrepasa los
¿Cuánto? 200 mil y pico de millones, ¿no? En dólares sí, son 4.021.5 millones de dólares a la cierre del 2022, con 1.670.9 millones para aplicaciones financieras, es decir, servicio de la deuda. Okay. Si tú sumas esas dos partidas, la necesidad de financiamiento al cierre 2022 se proyecta en 5.692.5 millones. Okay. Para el presupuesto, conforme el proyecto de presupuestos enviado al Congreso del 2023, tenemos inicialmente un déficit de 3.644.8 millones de dólares y para el servicio de la deuda, aplicaciones financieras, 2.733.7 millones para un total de 6.378.5 millones de dólares para necesidades de financiamiento en sentido general. Ya tú puedes estimar ahí que hay un incremento interanual preliminar e inicial en torno a un 12.1%. Pero como nos han acostumbrado, siempre hay una revisión del presupuesto a la alza, un presupuesto complementario, y con el panorama macroeconómico internacional que estamos viendo y la tendencia incremental de las tasas de interés y el hecho de que no se espera que la guerra termine en el corto plazo, entonces yo entiendo que por lo menos después de la primera mitad, a partir del tercer cuarto del 2023 estaríamos revisando de nuevo estas... Muy bien, vámonos a Hacienda. Yo daría lo que no tengo por estar sentado con los técnicos de Hacienda que manejan las emisiones y manejan realmente la deuda del Estado. Porque tienen un dilema verdaderamente muy serio. Si tú hablas de 3.000 y pico de millones de dólares, fíjate bien que ahora mismo la tasa de referencia de Estados Unidos está en 3,25. Nosotros la tenemos aquí en 8,25. Si salen al mercado local, hay otras referencias que tomar en consideración, que son las emisiones de las letras del Banco Central. Correcto. El Banco Central, esta semana hay una subasta y salen a 3 años al 12%. De hecho, una baja que me llama la atención porque en agosto salieron al 13%. 3 años al 12%, riesgo estatal. Porque el Banco Central, riesgo estatal. Claro. Y por supuesto, paga impuestos sobre la renta. Sí. Los ingresos, el cupón. Sí, a diferencia de cuánto sucede con los bonos, con los títulos, valores de Hacienda. Hacienda, evidentemente, no se vaya a 3 años. Podía hacerlo, pero 3 años es un dilema si lo hace, porque sabe que va a subir esto y ese bono ya reconoce el rendimiento, el mercado se fundamenta en la perspectiva en las y ya tiene el descontado eso. Sí, por ejemplo, en los Estados Unidos, el 3.25, por ejemplo, que conlleva un bono, vamos a decir, 2.25, 2.50. Tú tienes 3.25, 3.26 a 3 meses, pero ya a 6 meses el yield está en torno al 4.05. Está bien. A un año sigue más o menos estable a 4.05 y a 2 años sube a 4.11, a 4.18, 4.20. Entonces, tú tienes el dilema que si tú emites ahora sabiendo que va a subir, sí, tú puedes salir con una tasa, pero ¿qué es lo que te pide el mercado? Claro. En el caso de República Dominicana no es necesariamente el mercado, porque el Estado, contrario a otros países, es el que más paga aquí. O sea, en moneda nacional, uno de los fenómenos es que el Estado dominicano, las emisiones, pagan, es una tasa de referencia, pero realmente por encima de lo que paga el sector privado grande. Entonces, tiene un costo enorme. Hacienda tiene 2 mercados diferentes, que es el de aquí y el de Estados Unidos. Tiene un costo enorme para las finanzas públicas y
por supuesto, es mucho más atractivo porque es el riesgo soberano, es riesgo cero con una tasa cupón bastante más alta y no un rendimiento efectivo bastante más alto. Eso, sino que no paga impuestos sobre la renta, los ingresos del cupón. Entonces, el que paga 27% quiere decir que ya tiene ese 27% de beneficio que no lo tiene el bono que compite directamente, que es Banco Central. ¿Hasta qué punto? 27% sobre las utilidades. Sobre las utilidades, sobre el cupón, ¿sabes? Eso digo, los ingresos. Entonces, ¿qué es lo que mide el inversionista? ¿No? Claro, el rendimiento el mercado, efectivo. El rendimiento efectivo. Después tú puedes ver cómo maneja el mercado, pero bueno. Es decir, el asunto está que como el mercado se maneja en base a rendimiento, esta baja y sobre todo con una curva invertida en Estados Unidos, tú creas un dilema muy grave, porque realmente eso se reconoce en la emisión tiempo-dinero, claro. con un movimiento alcista, que por eso es que está invertido. Tiene ese dilema porque no tienen margen para maniobrar. Es decir, está hablando de este año. Este año termina en 3 meses, digamos principio del año que viene. Sí, claro. Si ahora está 3.25 el de referencia en Estados Unidos, por ejemplo, que el yield creo que está a los 10 años en 3.50. Ayer por ahí, el yield, 366. 366. Ok, está siempre un poco por encima porque ya reconoce parcialmente, pero aquí aumenta. Aquí lo que tenemos, y es lo que comentábamos ahorita, es que tenemos a 1 año, a 2 años, yields por encima de 4%, 4.18, 4.20, y a 1 año, 6 meses, 1 año, tenemos yields en 4.05, 4.06. Mientras el yields a 10 años, que es la referencia para nuestra, para las emisiones, conforme Emerging Markets Bond Index, está muy por debajo, en 3.65. Sí, pero fíjate bien, pero si tú tienes ese bono y lo vendes, se te va a reflejar ahí. Claro. Dependiendo en el momento en que vendas, tú haces y el momento en que la salga estimación del diferencial entre el cupón y la tasa de descuento. ¿Qué pasa? Podemos prever, y aquí estamos haciendo, nos queda muy poco tiempo, pero estamos haciendo suposiciones y cálculos como un conversatorio entre tú y yo. Ojo, sí, claro, ojo, como este es un programa que también lo ven operadores del mercado. Claro. Y el objetivo, si se quiere, es educativo. Ojo que en la valoración o en el rendimiento efectivo tenemos 2 componentes. Uno es el cupón y otro es la ganancia de capital a liquidación, para no generar incertidumbre en el sector. Clarificar. Es decir, que el cupón ya tú lo tienes ganado. Sí, entonces, el cupón es ganado. La diferencia entre las tasas de descuento o la TIR de mercado, entre el momento de la emisión y el momento de vencimiento, va a marcar si tienes ganancia o pérdida de capital. Claro. Pero en todo caso, hay una rentabilidad, porque tú tienes cupones. Pero el problema con la rentabilidad es que es por debajo de la tasa de inflación. Claro. Porque viene con una tasa más baja, mientras los que están saliendo ahora están tratando de acercarse al valor en pesos real. Sí tenemos que ajustar para los niveles de inflación. Pero en dólares hay una rentabilidad superior en términos netos. Bueno, mira, ¿cuánto siento tener que terminar este programa? Porque ya no está haciendo señas. Tendrás que volver. Tenemos que reunirnos. Bueno, reunirnos tú y yo no es problema, pero lo vamos a hacer aquí donde podamos continuar. Porque este diálogo, yo lo veo un diálogo, es instructivo, es agradable, no tomamos posiciones parcializadas, sino simplemente un intercambio de ideas entre tú y yo que esperemos haya sido útil para el público en general. Leonardo, 1000 gracias, te agradezco infinitamente este rato que ha pasado con nosotros. Para mí ha sido no solamente un placer, ha sido un honor compartir contigo. Aprecio mucho tu presencia, te felicito como un gran profesional. De nuevo, gracias y volverás a estar aquí. El honor es mío. Muchísimas gracias por compartirme parte de tu espacio y permitirme llegar en una forma amena y educativa a un público especializado y amplio como el que tú tienes. Un honor. Gracias por todo. Señores y damas y caballeros, gracias a ustedes también.